Hola, buenas tardes amigos, soy Lisbeth Carrasco, bienvenidos una vez más a nuestro programa que hacemos con tanto cariño, Encuentros con la Luz, con Milagros Herrera. Como siempre es un placer estar con ustedes y que nos acompañen. En los controles está Lilian. Y bueno amigos, estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más y hoy tenemos el tema de hoy es señales que presentan los niños con altas capacidades intuitivas. Tenemos un programa con la invitada Ana María Vargas, que es presidenta de la Asociación Prana y Healing España. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues bienvenida una vez más. Y bueno, Milagros está en Italia y tiene un mensaje para ustedes, que escucharán a continuación. Gracias España, gracias Barcelona, gracias a todas estas ciudades que realmente, amiguitos, que están totalmente conectados con nosotros cada jueves. Gracias por seguirnos, por vivir, por practicar los ejercicios, por estar detrás de las meditaciones, por saber que cada día están creciendo más y más unidos a nuestra frecuencia. Los bendigo a todos. Nuevamente esta es una nueva cita, como cada jueves, para tratar temas maravillosos. En esta oportunidad trataremos el tema señales que presentan los niños con capacidades intuitivas. Este tema es muy bonito porque muchas madres, muchos padres se están encontrando con sus hijos que realmente no saben cómo tratarlos porque llevan tantas capacidades intuitivas desarrolladas y son niños de 3, de 4, de 5 años. Es por ello que hemos invitado a nuestra querida amiga Ana María Vargas nuevamente. Gracias, Ana María, por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría y que la podamos transmitir a todos. Pero en este momento te dejo la palabra para que realmente seas tú quien nos des un poquito de luz con respecto a este tema de nuestros niños. Bienvenida, Ana María, y es todo tuyo el micro. Bueno, ¿qué podemos decir de los niños con altas capacidades intuitivas? En realidad podríamos decir que son tantas las capacidades que tienen los niños y las capacidades intuitivas que casi tendríamos que ir del otro lado y decir ¿qué hacemos nosotros para que ellos no expresen o no manifiesten esas capacidades intuitivas? Desde que nacemos todos tenemos tantísimos potenciales, porque cualquier cosa que un ser humano pueda manifestar, lo pueden manifestar todos. Es decir, si hay un niño que es más intuitivo, más hábil para el deporte, para las matemáticas, es algo que todos tenemos. Entonces, ¿qué hace que algunos desarrollen más ciertas cosas que otras? Ciertamente, algo que trae la persona en toda su historia, en toda su evolución, va manifestando ciertas cosas que desde el momento de nacer ya están allí, son evidentes. Y el otro elemento va a ser siempre el elemento aprendizaje, el elemento ambiente. El entorno, claro. Exacto, cómo entra a interactuar y cómo entra a permitir esto. Pero como decía al inicio, todos los niños son intuitivos y son altamente intuitivos. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo espiritual, de un mundo muy puro, digámoslo así, donde están muy abiertos y muy en contacto con eso. Por eso cuando uno los observa son angelitos, ¿no? Uno se va con ellos porque ellos están en el mundo angelical, están tan abiertos y tan en contacto en ese mundo que todo es intuitivo. Ellos se relacionan con el mundo a través de esa parte intuitiva, por eso entienden, por eso perciben no las palabras, sino lo que les estamos transmitiendo con el afecto, con el calor, con los movimientos, con todo esto, y porque intuitivamente les llega. Es impresionante ver cómo los niños, antes de comenzar a hablar, antes de adquirir el lenguaje hablado, perciben casi cualquier idioma. Los niños que están, por ejemplo, sometidos a diferentes idiomas, se ve cómo responden, inclusive con instrucciones muy precisas, ¿no? Por favor, tráeme esto, o haz algo, haz una cosa, y los niños responden a eso que, dice uno, están entendiendo el lenguaje. En el momento en que empiezan a hablar, se
ve una gran diferencia entre lo que ellos usan como lenguaje y lo que están percibiendo. Es decir, hay algo más allá del lenguaje que ellos reciben e intuyen. Ahí podemos hablar de una alta intuición, porque ellos están percibiendo eso que hay en el ambiente. A ninguno se nos escapa tampoco la gran capacidad de los niños de percibir los estados de ánimo, lo que le está pasando a la mamá, al papá, a los que están alrededor, ¿no? Ellos manifiestan si hay angustia en la familia o en el entorno, ellos los manifiestan. Sí, que muchas veces decimos, el niño no se da cuenta, claro que se da cuenta. Pero muchísimo, y se da mucho más cuenta. Lo que pasa es que no lo procesa en una forma mental como lo procesamos nosotros, es decir, él no está diciendo, uy, aquí hay un problema que estará pasando, se pelearon, tuvieron problemas en el trabajo. Él lo intuye y lo manifiesta. Entonces, esta gran capacidad tiene que ver con una disposición a esa parte también sutil, a ese mundo de las emociones, de los pensamientos, que va más allá de la razón, que va más allá inclusive del lenguaje, que va más allá del entendimiento. Y allí entramos en ese mundo de la intuición. Si lo vemos o lo definimos desde el adulto, una persona intuitiva, para después ir atrás, ¿no? ¿Qué pasa en el niño? Claro. Una persona intuitiva es una persona que no solo conoce, sino que puede entrar a lo que algunos estudiosos llaman la sabiduría o la intuición superior o la conciencia búdica, la conciencia cósmica. Es algo similar a lo que pasa con una persona, por ejemplo, con el eureka, ¿no? Del que descubre algo. Puede pasar tiempos procesando, viendo cómo, ensayando, tratando de, con el conocimiento, ¿no? Con la razón, que es lo que nosotros generalmente usamos como adultos, pero hay un momento en el que parece que todas las piezas se ponen juntas y se enciende una luz. Eso es intuitivo, eso es un momento de conexión con algo superior. O otro proceso de intuición puede ser el estar conectado con canales superiores de percepción, por ejemplo, y poder recibir esa información. Hay quienes lo describen como la capacidad de saber sin mediación del conocimiento. Hay un ejemplo muy lindo que da el maestro Choa Kok Sui, con quien yo estudié la pránica de la Hatha Yoga, y él decía, la diferencia entre una persona intuitiva y una persona que usa la razón es como la de un ciego y uno que ve frente a un elefante. El ciego le tocaría ir a tocar el elefante, las patas, la trompa, las orejas, todo. Si toca solo las patas, se va a hacer una idea muy errónea de lo que es un elefante, o si toca solo la trompa. Tiene que sentirlo, olerlo, percibirlo, para hacerse una idea de todo lo que es ese elefante, ¿no? Eso hacemos nosotros con la razón, con el conocimiento. Una persona intuitiva, ¿qué haría? Abre los ojos y dice, eso es un elefante. Ese ejemplo creo que es clarísimo de lo que es el uso de la razón o el uso de la intuición. Y volviendo a los niños, lo que hacemos nosotros los adultos generalmente es usar la razón porque nos acostumbramos a ello, ¿no? A seguir una lógica muy cartesiana, ¿no? Los niños son intuitivos, tienen esos canales abiertos, perciben desde lo físico, desde lo emocional, desde lo que hay en el universo y en su mundo alrededor. Perdón, quiero hacer un paréntesis un poquito amplio. En que estás tocando el tema de los niños y los niños con altas capacidades o niños estrella, y bueno, ¿cómo se caracterizan? ¿No? Y como tú mencionabas, influye mucho el entorno porque, bueno, los niños que son los niños de las estrellas también llamados, pues suelen sufrir acoso escolar o no seguir el ritmo escolar establecido, teniendo problemas sociales. Les hacen bullying, les hacen burla, ¿por qué? Porque están finalmente en otras frecuencias. Y bueno, estos niños de las estrellas se les conoce también como niño índigo y niños cristal, debido principalmente al color de sus auras y a sus patrones de energía. Y bueno, se cree que comenzaron a aparecer desde las últimas tres décadas y que continúan llegando a nuestro planeta. Ellos vienen en este momento con la misión especial de ayudar a la Tierra y a que la humanidad en nuestra transición y renacimiento de una conciencia superior.
Y bueno, las características en sí de los niños índigo, cristal y arcoíris, puede decir que bueno, tienen un aura que se refiere a la frecuencia del tercer ojo, que estos niños son creativos, algunos han aumentado las capacidades psíquicas de oír, de sentir y conocer, que va muy relacionado a lo que tú estás comentando, Ana. Estas habilidades les permiten oír o ver a los espíritus o seres angelicales, detectan con facilidad la deshonestidad, que es exactamente lo que tú decías también, y bueno, tienen conocimiento interno preciso acerca de los eventos importantes, situaciones o personas, son sensibles e intuitivas, aprenden muy rápido ya que son inteligentes y tecnológicamente bien orientados con una increíble facilidad de los recuerdos. Estos niños índigo, cristal o arcoíris son directos, decididos y confiados, y aunque se frustran fácilmente con las rutinas, normas y reglamentos, bueno, hay que tenerle pues paciencia, ¿no? Y hay que darles actividades. También pueden parecer hiperactivos o impacientes, pero este es debido a su alto nivel de energía creativa, entonces siempre están su mente viendo en qué gastar su energía. Es importante, Ana, ayudar a estos niños mediante actividades creativas como la música, la escritura, las artes, la artesanía o incluso algún deporte para mantener de alguna manera sus frecuencias elevadas. Y bueno, estos niños también son líderes naturales, son almas sabias que han regresado para llevarnos a una nueva era de cooperación y de creatividad. Y bueno, además también son generosos, muy cariñosos, indulgentes, son extremadamente sensibles porque obviamente pues viven todo a flor de piel. Y ahí hay una característica que se me hace muy, muy interesante, que ellos tienden a comunicarse con sus padres de forma telepática, ¿no? Que incluso antes de nacer. Y de hecho que no es nada raro que los niños tarden hasta 3 y 4 años en hablar. Comunicarse. Muy cierto. A ver, empezando por el último punto que planteas, tuve la experiencia con mi propio hijo de esto. Él, bueno, además de que escuchaba muchos idiomas y seguramente no sabía con cuál expresarse y terminó inventándose sus propias palabras, tardó mucho en hablar, pero además es que no lo necesitaba. Él me miraba y me decía, y alguna vez que no le entendía algo, lo que quería, él toma mi cara y me mira a los ojos y no abre la boca, sino que me mira con los ojos como diciéndome, pero era como, no me entiendes, ¿qué te pasa que no me entiendes? Pero él no abría su boca para comunicarse y era impresionante. Otra cosa que noté fue, estando en el parque, él estaba jugando con otros niños, yo estaba retirada a varios metros observándolo obviamente, y de pronto veo que algún niño con un palo o algo se acerca, y en ese momento yo reacciono, o sea, no había manera ni que él me viera ni que él me escuchara, pero el momento en que yo reacciono, él enseguida voltea a mirar asustado a ver qué pasó, o sea, era completamente automático esta percepción telepática. Y me pasó muchas veces, incluso ya más grande, cuando ya comenzó a hablar y todo eso. Recuerdo una vez estábamos en un barco y él se había quedado jugando en una de estas piscinas de pelotas. Yo estaba con su padre, con la abuela en otra parte, y de pronto yo sentí, después me di cuenta que yo había sentido como si él me hubiera llamado, pero yo estaba muy lejos, o sea, él estaba en otro salón diferente. Mi esposo dice que yo me levanté y salí corriendo, y cuando volví con él, pues lo encontré llorando. Era un barco alemán, él no hablaba alemán, los niños le hablaban, él no respondía, y dijeron, pues lo molestamos, y empezamos a tirarle bolas, entonces él estaba allí arrinconado llorando. Yo de alguna manera escuché su llamado, ¿no? Entonces, son ejemplos de lo que nos pasa como mamás, obviamente, cuando estamos conectados con los chicos, y de la forma como ellos se comunican, porque cuando hay vibraciones que están como en el mismo, ¿no? que se conectan, es fácil poder tener esa comunicación telepática. Hablabas de esas capacidades psíquicas de percibir, era también lo que decía al inicio, si bien algunos niños lo manifiestan más o les permitimos más que lo manifiesten, porque no los coartamos con eso, no estamos encima diciéndoles, o sea, ¿cuántas veces he visto gente que le dice a los niños, no, eso no es verdad, eso no existe, nada, pero no pasa nada, eso no es, inclusive
cosas tan concretas y que nos han pasado a todos, como los miedos de cuando éramos pequeños. Todos hemos tenido miedos de lo que estaba debajo de la cama, en el armario. ¿Qué había allí? Y cada vez que alguien dice algo al respecto, dice, no, eso es solo tu imaginación, eso no existe. No es así, hay algo, hay ciertas percepciones, no estamos diciendo que sean monstruos con patas y pelos, pero hay cierta energía que al niño le causa una reacción, con lo cual él está percibiendo intuitivamente algo que hay allí. Pero si nosotros adultos lo anulamos, le decimos eso no existe, eso no es así, pues él rapidito lo va a cerrar ese canal y no lo vuelve a manifestar. Claro. Cuando nosotros adultos, y aquí hago un llamado muy especial a los adultos, a estar alerta, a informarnos, porque este mundo sutil existe y es tan real como el denso, aunque no lo sepamos ver igual, lo podemos percibir, escuchar, tocar con las manos. El llamado a los adultos es estar alerta, informarse. No digamos que no sin saber qué es lo que está pasando. Escuchémosles. Los niños tienen algo que decirnos y algo que enseñarnos de ese mundo que están percibiendo, que todavía no han cerrado, porque nosotros adultos la mayoría de las veces ya hemos cerrado esos canales para percibirlo. Pero de otro lado, la experiencia trabajando con los niños, y trabajamos específicamente en este tipo de talleres, la base de los talleres que nosotros hacemos es permitir que entren en contacto con ese mundo sutil y lo entiendan, no como una cosa rara o misteriosa o algo a lo cual tenerle miedo, porque también sucede mucho que terminan teniéndole miedo. Entonces, aun si son intuitivos, esto les causa angustia, les causa miedo, se sienten diferentes, se sienten raros y van cerrando, aislando eso. Cuando hacemos estos talleres, por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio como sentir el prana, la energía del aire, del agua, de la tierra, de los árboles. Los niños lo perciben enseguida. También los adultos hoy en día, y debo decir que cada vez más fácilmente, pero los niños es una cosa tan natural y tan obvia que yo no les estoy hablando de nada raro, es lo más obvio y lo más natural. Hay una edad, ya cuando están hacia los 8 o 9 años, en que ellos ya lo miran a uno un poquito raro, pero cuando ven que los otros lo sienten, se relajan, ¿no? Claro. Dicen, bueno, no soy tan raro, los otros también lo sienten. Sí, claro. Porque ahí ya hay un proceso diferente de racionamiento y ya se han dado cuenta que no todo el mundo está percibiendo eso y que no en cualquier espacio y en cualquier grupo pueden compartir algo así. Y esto, otro llamado de atención para los adultos, es algo también muy importante. Démosles a estos chicos que vienen hoy a este planeta la oportunidad de vivir y compartir estas cosas con otros niños. Hay actividades, hay talleres, hay oportunidades de poderlo hacer, porque así ellos lo que tienen lo pueden desarrollar. Son dones que todos tenemos. Démosle la oportunidad de desarrollarlo para no matarlos y no dejarlos con la angustia de algo que no saben qué es y qué hacer con eso. Pues sí, muy bien. Y bueno, respecto al llamado que decías de escucharlos, pero por ejemplo, si algún papá no está como bien informado y lo pierde más en el camino, entonces como cuáles serían como los puntos específicos a seguir. Por ejemplo, si nos damos cuenta que el niño es un niño índigo, por ejemplo. A ver, tú hablabas de actividades que son muy importantes y son actividades de arte y de expresión. Aún de más pequeños, ellos ni siquiera lo necesitan expresar, porque el niño más pequeño, estoy hablando más o menos del primer septenio de desarrollo, ellos lo que quieren es conocer el mundo, entenderlo, y entender esto que perciben es parte de conocer el mundo. O sea, así como les interesa coger la tierra y la arena y jugar, o mirar una hormiguita que está haciendo y la pueden mirar por horas, les interesa percibir ese otro mundo. Ahora, tu pregunta frente a los padres, tomo dos elementos en esa pregunta, porque tú hablas de los niños índigo, de los niños arcoíris, y en realidad también es algo que todos traen en alguna medida, porque es una vibración que cambia hacia el planeta. Entonces, al haber una cierta influencia, todos los que nacen tienen algo de eso, y nosotros los que ya nacimos antes también.
Lo que pasa es que a estas nuevas generaciones les influye en una forma más directa, y de alguna manera en estos procesos evolutivos de la humanidad ellos vienen, también tú lo describías, ¿no? Ya como con eso listo y preparado para poderlo manifestar, entonces se hace más evidente. Pero es algo que tiene que ver con todos, no con algunos pocos que les cayó el tinte encima, tiene que ver con todos. Cómo lo manifiestan es lo diferente, y ahí vamos, retoma la pregunta que tú haces. ¿Qué pueden hacer los padres? Lo primero, no asustarse, estar abiertos a escucharles. Cuando nosotros a veces nos hemos tomado el papel de padres como el papel de aquellos que tienen que dar respuesta y saberlo todo. Y tenemos que partir del hecho de que ni tenemos respuesta para todo ni lo sabemos todo. Primero, porque no tuvimos esas respuestas cuando fuimos pequeños, y eso hace que muchas veces todavía no las tengamos. O sea, podemos preguntarnos y podemos buscar. Y segundo, porque en la evolución del niño, una de las cosas más importantes es sentirse acogido y escuchado. Si a mí me inquieta, si a mí me preocupa, si a mí me causa miedo, si yo no sé qué hacer, siempre hay la posibilidad de preguntar y de informarme, pero ante todo aceptar y escuchar. Actividades concretas. Historias, buscar cuentos, buscar historias que les permitan soñar, que les permitan fantasear. El mundo del niño pequeño es un mundo de fantasía, y está bien que sea así. No necesita entrar tan rápidamente ni tan a la fuerza en un mundo lógico de saber o de conocimiento, porque se está perdiendo toda esta riqueza que le da el poder crecer en ese otro aspecto. Actividades de arte y de expresión que le permitan al niño buscar canales a través de los cuales mostrar eso que él trae, porque como la palabra no es tan fácil, si para nosotros adultos es difícil describir un sentimiento, yo te digo, tú haces una meditación, y yo hago una meditación con un grupo de 30 personas, y le digo, ¿qué sintieron? No, me sentí muy bien. Bueno, pero ¿qué? Es dificilísimo de describir qué pasó allí. Sí, para el niño todavía más. Claro. Ahora, si al niño le damos un recurso de pintura, unas acuarelas, unas tizas, que el niño exprese, el niño nos va a mostrar mucho más en ese dibujo que a través de la palabra. Si le permitimos trabajar la música, entrar en el ritmo, conocer, sentir su propia música interior, eso le va a permitir un recurso más para poder expresar y manifestar eso, y para poder ir canalizando esos potenciales que tiene, ¿no? Toda esa fuerza que tiene. También otro ejemplo de esto, en otra actividad que hacemos en los talleres con los chicos, yo le pido a los niños que en un papel blanco lo dividan por la mitad y que piensen en un sitio, en un lugar que a ellos no les gusta, donde ellos no se sienten a gusto, de pronto porque sienten miedo, porque se sienten mal, hay algo que no les gusta. Y les pido que dibujen lo que hay en el aire, no el lugar, lo que hay en el aire. Y después, en el otro lado, les pido que piensen en un lugar que sí les gusta, donde están bien, donde se sienten acogidos, amados, contentos, y lo mismo que dibujen lo que hay en el aire. Es impresionante la diferencia de lo que ellos están percibiendo, los colores, las figuras, las densidades, las oscuridades, dónde las ubican. O sea, es claro que ellos sí perciben ese mundo más sutil que está allí, y que pueden aprender de él, pueden aprender de su percepción, pueden entender que eso es normal y que eso puede ayudarles a conocer más el mundo, y que nosotros padres, con actividades, con darles el espacio, con permitirles compartir, eso sería lo otro, permitirles compartir con otros niños esas experiencias, estar mucho con la naturaleza les da mucha información a ese nivel, que no se la dan las palabras ni los libros, sino la experiencia directa. Todas estas son cosas que para los niños son muy enriquecedoras en eso. A mí me gustaría complementar lo que nos estás comentando, Ana. Y bueno, quiero compartir con las personas que nos escuchan algunas reglas básicas que debemos tener en cuenta para no perdernos del brillo de estos niños. El primero es que, bueno, hay que tratarlos con respeto.
honrando su existencia en la familia, que muchas veces decimos, ay, es un niño, no, es que es un niño, ¿no? Es un ser con es todo. Un ser, exactamente. Entonces, otro, ayudarlos a crear sus propias soluciones disciplinarias. Siempre hay que darles a elegir. Esto es muy importante porque, bueno, el castigo no funcionará con con los niños. El castigo es diferente a lo que es la llamada de atención, pensando que siempre el castigo está basado en la culpa, mientras que la llamada de atención se basa en la reflexión, en la conciencia y en la corrección. Y bueno, en la educación, al elegir una escuela, siempre tenemos que tener en mente que debemos enseñar a los niños cómo pensar y no qué pensar, ¿no? Te dije que esto es amarillo, a ver, está muy basado en lo que tú dices de, a ver, él a lo mejor lo ve diferente, bueno, pues hay que respetarlo, eso es muy importante. Y bueno, el papel de los padres no es transmitir conocimiento, sino transmitir finalmente pues sabiduría. Hay que decirles cómo hacer para encontrar su equilibrio, pero es importante tener presente lo que realmente deseamos para ellos. Aunque los niños entre 1 año y 3 años son demasiado pequeños para comprender muchos de los conceptos abstractos, que es lo que tú decías en cuanto a la vida espiritual, están desarrollando otras habilidades que, bueno, finalmente les van a ayudar al camino de la espiritualidad, que es la curiosidad, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. La curiosidad acerca del mundo, la habilidad en creer en cosas que no pueden ver y la tendencia a vivir casi totalmente en el momento presente, porque ellos disfrutan el momento, ¿no? Les das un mango y realmente lo están disfrutando como si fuera el último en su vida y el primero que están disfrutando, ¿no? Entonces, me gustaría compartir, Ana, con la gente que nos está escuchando, ¿qué podemos hacer? De alguna manera, los pasos importantes son 12. Los voy a describir, a nombrar primero todos y después vamos uno por uno. Y bueno, si quieres compartir algo también. Bueno, el primero, aclara tus propias creencias religiosas o espirituales. 2, incluye la espiritualidad en su vida desde muy temprana edad. Que todo es basado, y bueno, que se complementa a lo que nos has compartido, Ana. No finjas tener todas las respuestas. Usa eventos cotidianos para abrirlo hacia la espiritualidad. Haz que tu hijo ame la naturaleza. Cuéntale historias. Haz que sea un niño divertido. Practica el silencio, que esto es muy importante, ahorita lo hablaremos. Enséñale una forma sencilla de orar. Considera formar parte de algún grupo espiritual. Sigue siempre al niño y hazlo partícipe de actividades de ayuda hacia los demás. Y bueno, el primero, empezamos con aclara tus propias creencias. A ver, si practicas alguna religión y si no la practicas, pues necesitas decidir en qué creer, porque finalmente el niño te ve como su todo y pues va a seguir tus pasos. Sí, es como el niño, la primera base de imprinting y de aprendizaje es siempre el modelo de sus padres, ¿no? Exacto. Y es el creer, es el poder. Inclusive a veces la gente se lo pone la espiritualidad muy compleja y a veces el solo hecho de ser agradecidos con la vida, con la naturaleza, eso ya es una manifestación de espiritualidad. Claro. Y es algo que estamos transmitiendo a los hijos y no lo transmitimos con decirle, bueno, ahora tú tienes que dar las gracias. No, es con vivirlo que lo estamos transmitiendo. Sí, exactamente, y no necesariamente estar en una religión, Ana. Muy bien. Bueno, el segundo incluye la espiritualidad en su vida desde muy temprana edad. Bueno, es lo que acaba de comentar, sí. Efectivamente. Sí, porque yo creo que es el mismo punto. A veces sí. lo volvemos muy enredado. Hace un tiempo comentaban unos padres, decían que ellos no sabían cómo hacerlo, cómo incluir eso, ¿no? Porque no se les ocurría, no era algo como que tuvieran tan claro. Y la maestra del hijo le decía, bueno, por ejemplo, ¿ustedes hacen la bendición de la comida? Bueno, no. Esto son rituales muy simples en los cuales el niño, cuando se hace una bendición del alimento y se bendice eso que vamos a recibir, que nos ha dado la Madre Tierra, que tantas manos y tantos seres han participado en eso, estamos conectando al niño con un mundo espiritual, con un mundo donde hay muchos seres y la Tierra misma también como ser que nos está ofreciendo algo, y es lo que decíamos antes, el agradecimiento, el reconocimiento de la obra divina en el mundo, en la naturaleza, que nos conecta con el otro punto. Son elementos de espiritualidad que no tienen que ir ligados a la religiosidad, simplemente es
aspecto de unicidad del ser humano con el todo, con lo superior, con los demás, eso ya es espiritualidad. Sí, muy bien. Mira, ahora viene un punto en que si no finjas tener todas las respuestas, que bueno, y es que los niños, insisto lo mismo, pues ven a los padres como si fuera la biblioteca, el doctor, el maestro, el todo. Entonces, la respuesta sí que es, la respuesta que se le da al niño, el niño lo va a hacer como suyo y va a ser su verdad, ¿no? Entonces, esto no fingir tener todas las respuestas. Me gustaría hacer un punto ahí, porque antes habíamos hablado también del elegir y del castigo, y es muy importante discernir allí, porque también a veces la gente se va por modas, ¿no? Y se va a los extremos. Entonces no, hay que dejar a los niños tomar decisiones, y ves tú a unos padres con niños de 3 y 4 años poniéndole la decisión de, no sé, a dónde se va de vacaciones, ¿no? A ver, hay que tener criterio de qué decisiones pueden tomar en qué momento. Y tomar decisiones o elegir es un proceso que se va aprendiendo, y se aprende primero sobre bases de lo que es y de lo que no es. La moralidad del niño la desarrolla primero sobre lo bueno y lo malo, después entra lo gris, ¿no? Primero es negro o blanco. Y porque es natural, es el proceso natural, la mente del niño no puede pensar en otra forma, hasta después que ha crecido entran los grados de los grises y la relatividad, bueno, es bueno en estas circunstancias, es malo en la otra. La elección tiene que ver con ese tipo de procesos, entonces yo no le puedo dar al niño una elección que además les pesa, y los niños terminan ahogados eligiendo unas cosas, o terminan siendo unos pataletosos totales, porque aprenden que todo es lo que ellos quieren, y eso no es aprender a elegir, eso es simplemente, eso es la diferencia entre tener voluntad y ser voluntarioso. Ser voluntarioso es yo quiero, y no sé con qué criterio ni por qué. Tener voluntad es un proceso que lleva toda la vida desarrollar. Cómo, cuándo, por qué, dónde, en qué circunstancias, qué ventajas tiene para mí, qué ventajas tiene. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso se enseña no con el castigo, como tú decías, pero sí con límites, sí con claridad. Esto sí, por esto no por... Y no es dándole la razón, o sea, no tenemos que darles explicaciones larguísimas porque no las van a oír. Más pequeño que es, menos explicaciones. Esto es así porque es bueno, esto es así porque no es bueno, y no es bueno porque hace mal o a ti o a los otros, y por eso no es bueno. Esto es bueno porque hace bien a todos estamos felices y contentos con ello. Y sobre esa base se va construyendo, pero no pensar, como estamos hablando de los elementos a los padres, no pensar que eso se construye con que un día yo le di un sermón al niño, ¿no?, de lo que es elegir, o lo dejo elegir y con eso ya lo hago autónomo. Pensar que estos son procesos, ser padre es un proceso de toda la vida, y más pequeños que son, más nos implica en el día a día, en cada momento, en cada situación, cuando se viste, cuando se baña, cuando come, cuando sale a jugar. Ahí estamos mostrándole cómo en cada situación, en cada circunstancia. Sí, es verdad, Ana. Bueno, el 4, también ya lo habíamos hablado, usa eventos cotidianos para enseñar la espiritualidad. Cuando dices, bueno, a lo mejor nada más abrir la ventana y decir, mira qué bonito. Ir caminando los sentimientos, eso podría ser. Bueno, el 5 se reitera un poco, haz que tu hijo ame la naturaleza, desde que vayan al mar, que sientan la brisa, que toquen una conchita, las texturas. Que la disfruten. Y es algo muy importante porque, bueno, los niños aprenden con todos sus sentidos. Les encanta recoger piedras, saltar en un charco. ¿Cómo les gusta saltar en los charcos? Ven un charco, no sé qué se imagina. El agua es maravillosa, claro. Los ves en los charcos siempre. Y hay que conocerlo para poderlo amar, ¿no? Si los niños crecen lejos de la naturaleza y del contacto, o inclusive con fastidio, con asco. Hay niños que no te meten un pie en el charco o la mano para jugar con greda, porque les da asco, les da fastidio, o sienten, o ya tienen la idea de que los van a regañar. Entonces va uno afuera a hacer una actividad con, no sé, con arena, con tierra, y no se quieren untar, y no se quieren trepar al árbol porque se van a ensuciar y se van. Entonces les estamos alejando. Claro que si tú le tienes miedo a algo, no lo vas a querer.
No vas a poder querer algo que no conoces y con lo cual no has tenido una interacción divertida y alegre, ¿no? Claro. Muy bien, ahora cuéntale historias. Y bueno, las tradiciones espirituales del mundo están llenas de historias. Siempre necesitamos historias, no soñar, sí. Pensar, las mitologías, las historias de Exacto. cuentos de todo tipo, sí. Entonces así voy a leerles de mitología griega, hindú, cuentos de todo tipo. Ir mirando lo que va con cada edad, ¿no? De todas maneras, las muy sencillitas, las muy... pero después también cosas, hay edades en que los niños necesitan que les inspiren, por ejemplo, cuando ellos entran a ese ser individuo, necesitan sentir que el ser humano es algo grande, maravilloso y puede hacer cosas maravillosas y necesitan héroes, por eso los niños buscan héroes, pero claro que si les presentamos el superhéroe, ¿no?, de la capa de tal color y se identifican con eso, pues es una cosa tan lejana de lo que él como ser humano puede lograr, pero hay grandes personajes en la historia, hay historias maravillosas que les podemos contar para que ellos se inspiren, decir, wow, yo como ser humano puedo llegar a eso. Y eso tiene que ver con mirar un poco el criterio de cada edad, ¿no? ¿Qué vive cada edad y qué necesita en cada edad el niño para inspirarse en su ser más grande y más espiritual? Sí, muy bien, y que se le vaya abriendo pues su mundo. El siguiente es, haz que sea divertido. Mucha gente relaciona a lo mejor la espiritualidad con algo serio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, hay que animar a los niños y a lo mejor que invente, darle, eso como dices tú de las actividades que ponen en el taller se me hace muy bonita, y bueno, en este caso se sugiere que en una hoja en blanco e invitar a los niños a que inventen su propia historia sobre cómo fue creado el mundo, ¿no? Que a lo mejor imagina cómo es el cielo. Bueno, a lo mejor acudan juntos a obras de teatro, concierto, cualquier actividad que tenga que ver con el arte o lúdica, pues es perfecto. El 9 es practica el silencio. Eso es muy importante y no lo vemos. Realmente el silencio los niños lo relacionan con un regaño, ¿no? Que vete a la esquina y no hables, ¿no? Y más allá separarlo, indicarles que no, finalmente no es un regaño, y bueno, ¿qué es lo que se sugiere? Que bueno, una vez al día, una vez al mes, hay que tomarnos tiempo para sentarnos en silencio con el niño, que no vea que es un castigo. No, obviamente si es muy pequeñito no va a ser una práctica de meditación, sino simplemente como una pausa tranquilizante, un día ruidoso. A lo mejor vamos a sentir nuestro cuerpo, vamos a, ¿sabes?, a sentir nuestras manos. Hay un elemento muy importante allí, y es que parte de la espiritualidad es reconocer que hay un mundo interior. Y hay otro elemento en lo que viven los niños hoy en día, y eso lo veo también continuamente en los talleres, y es que los niños están tan llenos de estímulos y de actividades que no tienen un minuto en el día de respirar profundo y de sentir que algo pasa con ellos. Le pasa a uno de adulto, cuando uno está muy estresado, muy agitado, llega un momento en que necesita respirar profundo, o llega un momento en que tiene un espacio y dice, ay, por fin tengo un momento de respirar o de pensar en mí mismo. Si nosotros no creamos ese espacio que tú estás hablando, ni siquiera nos damos cuenta que existe un mundo interior. En ese espacio de silencio nos damos cuenta que adentro están pasando cosas físicamente, emocionalmente, que hoy me sentí así, que estuve triste por eso, que estuve alegre por eso, que está pasando esto, que cambios están. Es necesario ese espacio. Cuando lo hacemos en las actividades, a los niños les cuesta mucho al inicio, por lo mismo, están acostumbrados a que todo es agite, haga. Los niños llegan, van a la escuela, llegan de la escuela, tienen que hacer deberes, tienen que ir a clase de esto, a clase del otro, 10 de la noche comen, se acuestan, y no tuvieron un instante para darse cuenta de qué está pasando con su cuerpo, con sus emociones o con ellos mismos. Cuando empezamos a hacer estos momentitos de relajación, de reflexión, de, como tú dices, no es meditación, pero es un momento de... Les cuesta cantidades, pero una vez entran en eso, los chicos lo aprecian, pero al punto que lo piden, por favor, hagamos otra vez eso de esa historia de la gotita, eso cuando nos relajamos, eso, y comienzan a utilizarlo.
cosas como que una niña venga y te diga, mira, el otro día en casa estaban todos peleando y todo, y yo me sentía horrible y me recordé de lo que habíamos hecho, entonces me fui a mi habitación y hice el ejercicio ese de sentir el aire dentro y me sentí muy bien, porque reconocen eso, pueden también reconocer el uso y la ventaja de estar consigo mismos, ¿no? De que, la sensación de bienestar. De que no hay ningún castigo ni nada de malo ni de angustia de estar allí. Inclusive el aburrimiento mismo. Hay autores que dicen el aburrimiento es la raíz de la creatividad. Si un niño no se aburre, no tiene tiempo de pensar, porque todo se le está dando, ¿no? O todo lo está acelerando para responder a algo. Pero eso es responsividad, pero no creatividad. Yo para crear necesito de alguna manera un espacio vacío, donde poder mover las fichas y entonces salir con algo nuevo. Para poder crear. Muy bien. El número 10 es enséñale una forma sencilla de orar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues dile a tu pequeño que la oración, bueno, no es algo que sea solo para los domingos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues decirle que es una forma de comunicarse con el ser supremo de cualquier, pero volvamos a lo mismo, no de una religión, sino del ser supremo de la creación, puede ser, ¿no? Así que invítalo a orar. Exacto. Más allá que explicarles, hacerlo con ellos. Si yo hago una oración del tipo que sea, puede ser inventada, simplemente sentida. Si el niño siente que eso es especial, lo va a percibir y lo va a tomar como algo especial, porque para mí es especial y lo hago con amor y lo hago con mi creencia, con lo que sea, y es hacerlo con ellos. Por eso la oración antiguamente siempre se hacía la oración de la noche, ¿no? Los niños iban a dormir, se hacía la oración, pero es hacerlo en compañía, es la forma de enseñarles y de transmitirles el legado de eso. Y no son solo las palabras, y no es el concepto, es el sentido, el sentimiento de ese estar en contacto. Ya no hablamos solo del ser interior, sino es un ser interior que se conecta también con un ser superior. Ahí se siente, cuando yo lo siento, él lo va a sentir y lo va a apreciar, y va más allá de las palabras. Lo más importante es hacerlo con ellos. Así es. Y bueno, una forma que podría empezar la gente es, bueno, pues a orar antes de comer, que es muy bueno, es muy sencilla. O cuando se van a dormir. También. El 11 es, bueno, participe de actividades de ayuda hacia los demás. Se sugiere que, bueno, se trabaje como voluntario de alguna obra de caridad, que el niño done a lo mejor algunos juguetes, pero que el niño siempre tienda a ayudar, ¿no? Y bueno, finalmente sigue a tu pequeño. Es muy importante dejar, ya sé que los niños empiezan con una pregunta y acaban con 1000, pero bueno, hay que dejarlos que hagan preguntas, y bueno, hay que darle muchas oportunidades para hablar de sus propias ideas respecto a temas como qué pasa después de la muerte, qué hay como esas energías detrás del armario, y bueno, ese tipo de cosas. Sí, esto es lo que decíamos antes de escucharles, ¿no? De así como decíamos, no tenemos todas las respuestas como adultos. A veces cuando les escuchamos, ellos nos dan las respuestas y nos dan la luz de las cosas, porque lo están viviendo. A nosotros se nos ha olvidado lo que se vive en ese momento. Ellos lo están viviendo y lo tienen ahí clarito. Y por lo tanto, es eso, es darles el espacio, el disfrutar también, no angustiarnos, porque cuando creemos como padres que tenemos que tener todas las respuestas, nos angustiamos de no tenerlas. Cuando pensamos que no las tenemos que tener, podemos estar más relajados al lado del niño, viendo a ver qué es lo que él está viviendo y disfrutándolo. No hay que angustiarse por lo que el niño está viviendo, hay que entenderlo, compartirlo y disfrutarlo. Son un disfrute total en cualquier momento y en cualquier edad. Yo oigo muchos padres lamentarse de los hijos adolescentes, por ejemplo, ay, no, es que no me escuchan. Es obvio que no me escuchan, es lo que necesitan hacer. Ahora, si yo lo entiendo y lo miro desde allí,
Me maravillo de qué fantástico cómo está razonando ahora, cómo empieza a preguntarse por las causas, cómo protesta por todo, cómo se enfrenta a lo que antes todo lo aceptaba porque sí y ahora no lo acepta. Claro, es conmigo como padre, pero no es personal. O sea, no, lo que no puedo es tomármelo como personal, sino entender la maravilla que está sucediendo allí. Está creciendo una mente, un criterio, un juicio. Entonces, pues no me la tomo de frente y de pelea, sino como la maravilla, el poder disfrutar también eso que está sucediendo allí. Muy bien, Ana, pues está muy interesante lo que nos comentas. Y bueno, a las personas que nos escuchan, Ana nos tiene un regalito, una meditación. Cuéntanos de la meditación. A ver, la meditación, como habíamos mencionado ahora, es como una forma de buscar ese ser interior, ¿no? Ese contacto con lo que hay dentro de mí, y desde allí, cuando yo puedo hacer un silencio, una calma, puedo escuchar el susurro del alma, el susurro del espíritu, porque no me va a gritar como me gritan las otras cosas a los lados. Necesito un cierto espacio de silencio y de calma para poder percibir ese otro mundo que es tan sutil y tan suave. Entonces, si bien no llevamos a los niños a meditar como tal, de hecho no es recomendable, muchas prácticas de meditación no son recomendables para los niños, porque los niños están en un proceso de aterrizar, de encarnar, de conectarse con la tierra, y si nosotros los elevamos mucho, muchas veces pasa que tenemos unos niños por allá englobados en las nubes porque no logran estar con los pies en la tierra. Pero sí estos momentos de silencio, de relajación, de contactar con su ser interior, de sentir el mundo más amplio, la conexión con el todo, y eso se puede hacer a través de historias también. Nosotros tenemos historias en las cuales hacemos procesos meditativos, pero es una historia que el niño sigue, y esto permite que el niño siga lo que puede seguir, ¿no? No está forzado ni a estar quieto, ni en silencio, ni nada, sino simplemente sigue la historia hasta donde puede, o empezar con momentos muy cortos de relajarse, de respirar, siempre con cosas guiadas, muy sencillas, que es lo que vamos a proponer hoy, para poder entrar en ese contactarse con su mundo interior y con su mundo y con el mundo superior. Pues muy bien. Así que les vamos a invitar, niños y chicos y grandes, los que lo quieran seguir, a cerrar los ojitos un momentito, cerrar los ojos y sentir la respiración. Cuando sentimos la respiración nos damos cuenta del aire que entra y el aire que sale, y podemos imaginar ese aire como una cantidad de luz suave y amorosa que va entrando por todo nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, y cuando exhalamos vamos soltando todo lo que hay de oscuridad y de pesado dentro de nosotros. Inhalamos llenándonos de alegría, de amor y de luz, y exhalamos soltando los miedos, las preocupaciones, la angustia. Inhalamos nuevamente y vamos imaginando como si fuésemos una gotita de agua transparente, y cada vez más transparente, porque cada vez va saliendo más lo que hay de denso y de oscuro, y podemos ir a buscarlo con la luz para expulsarlo fuera. Si hay un dolor en tu cuerpo, si hay una preocupación, si hay un miedo, inhala la luz, llévala allí y expulsa ese dolor o ese miedo. Siente como esta gotita de agua está en un océano grande, pero muy, muy tranquilo. Es un océano de luz que te lleva arrullado en su movimiento suave y armonioso. Observas dentro de ti
y sonríes. Sonríes porque encuentras una luz muy hermosa en tu corazón, una luz brillante, una llama dorada que se expande con una sensación deliciosa de dulzura y de amor. Siéntela sonriendo y recordando momentos felices y momentos especiales de tu vida. Deja que esa alegría, ese amor de ese momento te llene desde tu corazón y haga más y más grande esa llama hasta que te envuelve completamente. Inhalas y exhalas y todo se hace luz, alegría y calma. Y cuando estás allí, te das cuenta que el océano alrededor también está lleno de luz. Es una luz muy, muy brillante, infinita y maravillosa. Y cuando te das cuenta, quieres conectar con toda la luz que hay alrededor, con todos los seres amorosos, con todas las gotitas de amor que hay alrededor. Y así se va formando una red amplia y maravillosa. Todos están conectados como si fuesen conectados de sus manos o de sus propios corazones, con un universo enorme de amor y de luz que nos envuelve, nos cobija y nos mantiene siempre en esta sensación deliciosa, fresca y tranquila. Y cada vez que quieras puedes volver allí, con tu respiración, con tu sonrisa, contactando con el amor y con la luz del universo. Y ahora, suavemente y despacio, vas a volver a sentir tu cuerpo, a mover tus manos y pies, y abrir los ojos, agradeciendo al universo por esta linda energía que ha compartido contigo. Pues muchas gracias, Ana. Estuvo muy bonito y es que es muy importante este tipo de ejercicios y las meditaciones. Quiero compartir con ustedes algo que pasó en Estados Unidos. Bueno, que en una escuela en Estados Unidos los niños tienden a ser, bueno, ya en la actualidad también, pero más en Estados Unidos los niños tienden a ser muy violentos. De hecho, hace algunos años se dio por legal que les daban un diazepam a los niños al llegar a la escuela, que además que tenían que pasar también por un detector de metales porque los niños llevan armas, bueno, lío. Entonces, en una escuela en particular los niños eran muy violentos, niños de secundaria. Entonces una maestra se le ocurrió, al llegar que los niños se golpeaban entre ellos, golpeaban las paredes, dijo, es que, ¿qué podemos hacer? Yo no los quiero pues drogar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a enseñarlos a meditar. Al principio los niños hacían burla, pero después se dieron cuenta, como tú bien dijiste, que les causaba un bienestar. Los niños ya no se pegan, ya no es necesario doparlos, y ya de hecho, ya la escuela incorporó ya como un taller a todos lo que es la meditación. Sí, es así. Son muchas las experiencias que hemos conocido y que hemos visto al respecto, inclusive en situaciones así de dramáticas, ¿no? Y es lo que dice, el principio es difícil porque hay una resistencia. Hay una maestra en Ecuador que comentaba, lleva 30 años de maestra y le ha tocado, fue hace un par de años que estuve con ella y me decía, me tocó un grupo que casi me hace renunciar como maestra. Llegó un punto en que yo dije, me la pudo, ya no sé qué más hacer. Me consultó y dijimos, bueno, vamos a comenzar a hacer unas rondas con ellos para que se tranquilicen, para que físicamente suelten energías, se enraicen, trabajen
y comenzar a hacer estos momentitos de relajación, pero era importante el primer momento de actividad física, ¿no? Una actividad física rítmica entre todos, organizada, porque que eso sacaran un poco de energía. Sí, los saca energía, pero además los hace sentirse grupo y los hace enraizarse, ¿no? Conectarse con la tierra. Y después poco a poco empezar a conquistar ese momentito. Y ella dice que, bueno, comenzaron obviamente en el salón, no podía sacarlos, con 1, con 2, con 3 que empiezan medio a hacer, hasta que logró tener en un mes más o menos a todo el grupo haciendo la actividad y podían ir fuera a hacerlo, que los niños no se perdían, pues no se iban a dar de la cabeza y ella no lo podía creer, decía, mira, es que yo estaba a punto de renunciar porque ya no sabía qué hacer. Sí, y la idea, y muy bonito como el ejemplo que también nos contaste al empezar el programa, que la niña fue solita sin que nadie le dijera voy a experimentar, eso es súper bonito. Cuando ellos lo viven, lo aprecian y saben para qué sirve y lo pueden aplicar. Claro. Muy bien, Ana. Bueno, pues como siempre el tiempo lo tenemos encima, pisándonos los talones. Bueno, tenemos preguntas de las personas para Milagros. Y bueno, la primera pregunta, a ver, mi nombre es Wilser Aliaga García, de 31 años, de Lima, Perú. Acabo de iniciar un nuevo reto laboral en un nuevo centro que trabajo teniendo en cuenta que inició el 11 del 11, el día de la apertura estelar. ¿Qué tipo de cambios traerá para esta nueva etapa laboral? Wilder, el cambio que has hecho es un cambio muy positivo porque has venido pasando un momento difícil. Dicen que te tienes que quedar allí, que la energía que está entrando para ti y para el planeta Tierra es muy alta y que ahora mantengas un poco tu tranquilidad porque ahora empiezas a caminar desde la calma. Dice que te quedarás un buen tiempo en ese sitio, que mantengas la calma porque te puede venir otra propuesta, pero que ahora no, que esto es suficiente para ti ahora. Es un cambio profundo desde el interior. Tu energía está haciendo un cambio de reciclaje total y es correcto que te quedes donde estás. Muy bien, amigos, ahora tenemos la siguiente pregunta. Dice, mi nombre es Raquel, tengo 32 años y vivo en Tarragona. Quiero saber cuándo y dónde será mi próximo trabajo. Mensaje para Raquel. En este momento su trabajo será fuera del lugar donde ella vive. Es lo primero. Y luego el tiempo es a partir del tercer mes del año 16. Ella tiene que tomar decisiones porque ha estado muy mortificada. Necesita tranquilizarse porque el cambio viene a partir del otro año. Este año no, tendrá que esperar. Al final. Bienvenidos, amigos, una vez más. Y bueno, están escribiendo las personas que quieren saber cómo son nuestros niños. Los niños índigo y cómo los pueden detectar. Bueno, ya hablamos un poco y vamos a puntualizar que son extremadamente sensibles al medio ambiente, son muy telepáticos, pueden leer la mente y la energía de las personas. Bueno, que tú nos compartiste la historia con tu hijo. Estos niños también se recuperan rápidamente del estado de emoción negativa, que eso tiene que ver mucho con eso. Bueno, así son los niños, ¿no? Primero se enojan mucho y después, bueno, lo dejan fluir. Nacen sonriendo, acompañado de un fuerte sentimiento de perdón. Tienen fuertes personalidades, pero sus regalos pues obviamente no acaban aquí. Estos niños también son conocidos por ser sanadores naturales y canalizadores instantáneos. Se dice que todo lo que necesitan o desean pueden conseguirlo casi de forma instantánea. También estos niños tienden a disfrutar mucho los colores que los rodean, dibujos con mucho colorido y ropas de colores brillantes. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Ana. A ver, yo diría que una de las características es también la sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad
que vemos en su forma de expresión, en su percepción, en su comportamiento y una gran disponibilidad hacia los demás, hacia ayudar, hacia servir, también lo mencionabas allí, y cómo es importante permitirles eso y darles espacio para que aprendan a ayudar, a ser parte del mundo que les rodea. Ay, sí, y bueno, que un punto comenta lo que son increíblemente sensibles porque se deriva de la capacidad de sentir lo que es la conciencia universal. Uh-huh. Y bueno, Ana, respecto a tus talleres, cuéntanos un poquito ya brevemente. A ver, es una metodología que hemos ido desarrollando bajo este entendimiento del ser humano espiritual en un aspecto práctico, real, cotidiano, y del entendimiento del ser humano en su aspecto también energético, sutil y todo esto. ¿Y cuándo empieza, este taller? A ver, los hacemos con alguna frecuencia y los hacemos en varios países, también en Latinoamérica los hay. Es una metodología, digamos, que hemos desarrollado. Hay talleres cortos, talleres largos, depende de los grupos. Y son talleres que van de acuerdo a la edad, a los grupos de edad, a lo que los niños están viviendo y necesitando en ese momento para desarrollar los potenciales que tienen, para desarrollar todas esas formas de inteligencia, todos esos canales de expresión y potenciales que tenemos como seres humanos. Son muy vivenciales, lúdicos totales, expresivos totales, pero también tienen la parte, o sea, son muy integradores, muy holísticos, ¿no? Tienen la parte mental, la parte espiritual, todo en actividades divertidas que van desde juegos dinámicos hasta expresión a través de lo artístico, mucho, por ejemplo, en la inteligencia emocional, el aprender a expresar sus emociones y a manejar sus emociones, a transformar, porque cuando nosotros empezamos a entender y procesar nuestras emociones, no con la mente, sino con el poderlas expresar y darles una manifestación distinta, somos mucho más dueños de nosotros mismos, ¿no? No somos más víctimas de nuestras emociones, somos dueños de algo que a nosotros nos sucede, pero que podemos ir aprendiendo qué hacer con eso. Pues está bien tomar ese curso desde chiquitos, pero ¿y una próxima fecha, Ana? A ver, depende un poco de los países. Ahí ustedes pueden visitar la página de Edu Arhat, Edu como de educación, Arhat con ARHAT.com. Allí están los diferentes países y talleres donde hay, porque se hacen talleres de fines de semana, en verano siempre hay talleres, semanas para las diferentes edades. ¿Y algún teléfono por si alguien no tuvo problema en apuntar? ¿Algún teléfono? En España el 611-360-841. Pero como les digo, hay actividades en Colombia, en Ecuador, en México, en muchos otros países se está trabajando esta metodología también. Muy bien, Ana. Bueno, pues fue un gusto nuevamente tenerte aquí. Me gustaría recordarles, amigos, que la próxima grupal será el 21 de noviembre en el Centro Luz en tu Vida, y recuerden traer, si quieren, un regalo o un juguete que es para la campaña para los niños. Y también me gustaría recordarles que quien no pueda asistir físicamente puede estar presente en la canalización vía online. Y bueno, Milagros también realizará operaciones astrales del 23 al 26 de noviembre. Quien quiera apuntarse, nos manda un mail, nos avisa para nosotros tenerlo en cuenta. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Les damos las gracias por escucharlos. Y antes de irnos, tenemos una despedida de Milagros que nos está escuchando. Te extrañamos mucho, Milagros. Y bueno, te vamos a escuchar con mucho gusto. Realmente nos podemos quedar muy contentos, muy satisfechos de todo este tema, porque podemos decir que tenemos las pautas, las señales, cómo tratar a estos niños que vienen al planeta de
con estas facultades que ahora podemos nosotros ayudarlos, porque ya nos están preparando también para poder llegar a ellos con mayor sutileza, con mayor amor, con comprensión y entendimiento. Gracias a todos por haber estado hoy recibiendo estas bonitas enseñanzas, estas palabras y estos apoyos que nos da Ana María. Gracias a todos y sigan con nosotros siempre. No se aparten los jueves, que siempre estaremos a su lado y ustedes al lado nuestro. Un abrazo, namaste, mi alma saluda a la tuya. Hasta el próximo programa. Bueno, soy Lisbeth Carrasco, Liliana en los controles, Milagros también, y bueno, Ana. Les dejamos con mucho amor y con esta canción, Somos Semillas de Luz, para que recordemos que todos lo somos y que todos estos pequeños seres son semillas de luz. Adiós, amigos. El mundo del futuro existe en nuestros sueños para construirlo y sembrarlo con empeño como amor. Somos semillas de luz con el poder de crear y transformar. Con mi vecino y con aquel que hambre ha. Somos semillas de luz con el poder de crear y transformar cada rincón para mejor. Habrá paz y ayuda, fraternidad por doquier, porque ahora comenzamos a crearla en mí y en ti. Somos semillas de luz con el poder de crear y transformar cada rincón para mejor. Compartir será tan fácil, trabajar juntos un placer, ya que hemos comenzado a dar y hacer un mundo así. Somos semillas de luz con el poder de crear y transformar cada rincón para mejor. Aguas, mares,